Bienvenidos a una cápsula más de las ramas del derecho. Hoy vamos a hablar de el estudio del derecho civil, en específico del análisis de los bienes y de los atributos de las personas físicas. Bueno, este estudio resulta fundamental porque para poder entender cómo se estructuran las relaciones jurídicas patrimoniales y personales, necesitamos pues revisar ambos conceptos y esto nos va a permitir identificar qué cosas pueden ser objeto de derechos y cuáles de obligaciones, así como las cualidades del ordenamiento jurídico. Si nosotros comprendemos esto de manera correcta, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de poder interpretar a estas instituciones como la propiedad, las obligaciones, los contratos y el estado civil. En términos generales, bueno, pues los bienes son todas aquellas cosas o derechos que pueden ser objeto de la apropiación y que tienen un valor económico o jurídico. El derecho civil, bueno, los va a clasificar para que podamos facilitar su regulación y su protección. Eh, esta clasificación, bueno, nos habla de una primera parte que son los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles van a ser todas aquellas cosas que puedan trasladarse de un lugar a otro sin alterar su esencia, ya sea por sí mismos o mediante una fuerza externa. Por ejemplo, en estos bienes son como los dinero, como el dinero, perdón, vehículos, muebles, objetos personales. En este sentido, bueno, son relevantes porque de manera jurídica, digamos que se pueden transmitir, es generalmente más sencillo y más rápido, lo que favorece la circulación de la riqueza y la dinámica económica. Entonces, eh, los bienes inmuebles los estaríamos entendiendo pues como aquellas cosas que no se pueden desplazar o que si se desplazan pueden sufrir menoscabo, como lo sería el suelo, las construcciones y todo lo que esté adherido de manera permanente a él. Esta clasificación, bueno, tiene su relevancia en el hecho de que eh, determinan los actos de transmisión, los registros, la prescripción y la garantía aplicada a cada tipo de bien. Digamos que gozan de una protección jurídica más estricta los bienes inmuebles por el alto valor económico que llegan a tener y claro, también de manera social. Esto pues se va a ver reflejado en formalidades especiales para su transmisión. Por ejemplo, las propiedades tienen que estar registradas de manera pública, entonces tienen que estar inscritas en el registro público pues para poderse transmitidas a otra persona. Y esto es lo que lo va a diferenciar de los bienes muebles. Entonces, bienes muebles, las cosas que pueden trasladarse, que pueden transmitirse, que no pueden sufrir ningún daño ni ninguna alteración. Y los bienes inmuebles son los que no pueden trasladarse sin sufrir un daño o alteración. Y específicamente vamos a hablar de propiedades, eh, construcciones, edificios, que precisamente también tienen una inscripción específica dentro del registro público. Luego vienen los bienes tangibles y los bienes intangibles. Los tangibles van a ser aquellos que tienen existencia material y que pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, una casa la vamos a ver, la podemos palpar, podemos estar dentro de ella, o un automóvil también lo podemos palpar, lo podemos manejar, sabemos que está ahí de manera concreta, podemos tocar. Y los bienes intangibles, pues carecen precisamente de esa materialidad, pero también tienen un valor jurídico. Pueden ser como los derechos de autor, cuando eres el autor de alguna canción, alguna obra de teatro, algún libro. Cuando creas alguna marca, también ese es un bien intangible. O cuando hay un crédito, también se vuelve un bien intangible.
En esta clasificación, bueno, se evidencia que el derecho pues no se va a limitar únicamente a la protección de objetos físicos, sino que también las creaciones intelectuales, el derecho del patrimonio, tienen ese valor jurídico para el derecho. Eh, y de ahí, bueno, vamos a ver que también existen pues bienes públicos y bienes privados. Los bienes públicos son todos los que pertenezcan al Estado y que están destinados al uso común o a un servicio público. ¿Como cuáles? Pues pueden ser calles, plazas, parques, jardines, carreteras, bibliotecas, y los bienes privados son los que van a pertenecer exclusivamente a particulares. Y podemos ejemplificar dentro de ellos, este, no sé, como viviendas, automóviles, todo lo que te pertenezca y que tú adquieras o que heredes o que se transmitan a tu persona, pues se vuelven propiedad de particulares y pueden ser utilizados de manera libre conforme a la ley, sin que tú le permitas a otro disponer de ellos, a diferencia de los públicos, bueno, que están destinados al uso común. Luego vienen otros tipos de bienes que son los fungibles y los no fungibles. Eh, Aquí los fungibles son los que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, de la misma calidad, de la misma cantidad, como puede ser el dinero, o los bienes no fungibles, que pueden ser bienes únicos y reemplazables, como lo puede ser eh, pues pudiera ser una obra de arte, ¿no? Una pintura, una escultura, que de alguna manera, bueno, pues eh, tenga como esa parte de ser un bien único y reemplazable. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los atributos de las personas físicas. Eh, las personas físicas van a ser cualquier sujeto eh, que, que sea considerado sujeto de derecho, cualquier ser humano, por así decirlo, un individuo, van a ser sujetos de derecho y van a tener también obligaciones. Para identificar su participación en la vida jurídica, el derecho les reconoce algunos atributos esenciales. El primero de ellos, pues, sería la capacidad. La capacidad entendida como esa aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones y para ejercerlos por sí mismo. Se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Esta distinción es la que va a permitir la protección de las personas. Por su condición, pues requieren alguna representación legal. Luego viene el nombre. Precisamente el nombre va a ser el signo distintivo que va a identificar de manera individual a una persona dentro de una sociedad y dentro del orden jurídico. Esto incluye el nombre propio, los apellidos y son de carácter obligatorio, inalienable e imprescriptible. Eh, como dice Villegas, el nombre garantiza la individualización jurídica de la persona y su seguridad en las relaciones sociales. Luego viene otro atributo que sería el domicilio. El domicilio, bueno, se va a referir a ese lugar en donde la persona reside con el propósito de establecerse en él. La importancia jurídica que tiene este atributo es que determina la competencia de la autoridad y el cumplimiento de las obligaciones legales. Entonces, por eso este tercer atributo tiene esa relevancia porque aquí es en donde la autoridad va a determinar precisamente el cumplimiento de esas obligaciones legales. Luego viene el estado civil. Este atributo es la situación jurídica de la persona dentro de la familia, si es soltero, si es viudo, si es divorciado, y bueno, este atributo influye directamente en los derechos y en las obligaciones personales y patrimoniales. Luego viene el atributo de nacionalidad. Eh,
Digamos que la nacionalidad, perdón, es el vínculo jurídico y político que va a unir a una persona con el Estado. Esto es lo que le va a otorgar los derechos y los deberes específicos. Es un atributo esencial para el ejercicio de los derechos civiles y pues de alguna manera esto es lo que va a determinar a qué obligaciones adquiere precisamente el individuo. Hasta aquí, bueno, podemos rescatar algunos puntos importantes. Los bienes constituyen el contenido principal del patrimonio. Entonces, el conjunto de los tipos de bienes y los atributos de las personas físicas es lo que nos da esa oportunidad de comprender cómo se organiza el derecho en la realidad social y económica. Otro punto importante es que los bienes representan objetos sobre los cuales recaen los derechos patrimoniales. Los atributos de una persona son los que van a determinar quién puede ser titular de esos derechos y en qué condiciones. Y bueno, otro punto relevante es que los tipos de bienes y los atributos de las personas físicas van a ser ese pilar del derecho civil. Entonces, la correcta clasificación de estos bienes es lo que va a permitir regular su uso, que tú puedas heredarnos o transmitirlos y que puedas proteger a los mismos. Mientras que los atributos jurídicos de las personas, bueno, van a garantizar la identificación y la participación dentro de la vida jurídica. Bueno, una vez establecidos estos puntos clave, al repaso a través de las preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es el criterio principal para distinguir entre bienes muebles e inmuebles? Eh, Primordial, la movilidad física del bien, sin que pierda o sin que sufra algún daño, o que esto cambie su estructura, o que pueda sufrir algún daño. Entonces, la respuesta correcta pues sería C, su movilidad sin alterar su esencia. El valor económico no se pierde, la posibilidad de apropiación tampoco, y pues aquí sería nada más su alteración física, ya que pues los bienes muebles pueden trasladarse de un lugar a otro, transmitirse sin ningún problema, mientras que los bienes inmuebles pues pueden ser construcciones, edificios, casas y que pues no pueden ser trasladados a otra parte. Pregunta número 2. ¿Qué atributo permite a la persona ejercer por sí misma sus derechos? Acuérdense que esto es la capacidad de ejercicio, la capacidad. Esta es la que va a facultar a la persona para realizar actos jurídicos válidos por sí mismos. La respuesta sería la B. Recuerden que si no tiene la capacidad, tendría que buscar una figura que lo represente. Número 3. ¿Por qué el nombre es considerado un atributo inalienable? Bueno, recordemos que es inseparable de las personas. Entonces no puede cederse ni renunciarse el nombre, por lo que la respuesta correcta sería la C, porque no puede transmitirse ni renunciarse. Pregunta número 4. ¿Cuál es la función jurídica principal del domicilio? El domicilio, recordemos que es lo que va a permitir ubicarte jurídicamente. Entonces, cuando tengas que cumplir con una obligación o con cierto acto legal, pues tu domicilio es en donde van a ir a dar cumplimiento a esa obligación. Por esa razón, por ejemplo, en el sistema de administración tributaria, existe un domicilio y cualquier notificación, requerimiento o cualquier situación que tengas con ellos, pues te van a ir a localizar a tu domicilio. De ahí la importancia jurídica del domicilio. 5. ¿Qué relación existe entre bienes y patrimonio? Bueno, recordemos que el patrimonio es una universalidad jurídica. Este, Recuerden que en este sentido, bueno, eh, está integrada por los bienes, derechos y obligaciones de contenido económico. Por lo tanto, la respuesta correcta sería B. El patrimonio, pues, es ese conjunto de bienes y de obligaciones. Bueno, este tema es un poco corto,
pero es un poquito más digerible. Les dejo la bibliografía que se usó para desarrollar este tema, pero si ustedes requieren de ahondar un poco más o de profundizar un poco más en este tema, con mucho gusto pueden escribirnos a nuestros medios de contacto y les podemos compartir bibliografía complementaria o solucionar alguna duda que tuvieran. Esto sería todo por nuestra cápsula y nos estaríamos viendo en la siguiente.